Después de la Junta de Portavoces, pues comparezco para explicarles qué es lo que desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a plantear en el próximo pleno. Fundamentalmente, lo más importante, lo más trascendente es la pregunta que desde el Grupo le vamos a hacer a la presidenta. Le preguntamos sobre la valoración que tiene de la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Hoy los españoles somos un 11% más pobres que hace un año. Un euro de hoy nos da para comprar mucho menos de lo que podíamos comprar hace 12 meses. Cada vez hay más españoles a los que les cuesta llegar a fin de mes y con mayor dificultad. Y por lo tanto, sin duda, esa situación de inflación con la crisis energética es probablemente lo que más le preocupa a todos los ciudadanos de España y a todos los ciudadanos de Madrid. En ese escenario, para el Grupo Parlamentario Popular, la solución tiene que pasar y seguir pasando por la bajada de impuestos. Si todos somos conscientes y compartimos la idea de que bajar impuestos lo que hace es fomentar el crecimiento de la economía y subir los impuestos, al contrario, lo que hace es frenar el crecimiento de la riqueza, en un momento en el que además se acercan nubarrones y hay mucha gente, muchos expertos que plantean que va a haber recesión, lo normal, lo lógico, digo yo, es que bajemos impuestos, porque lo que hay que hacer es precisamente promover el crecimiento. Si todos somos conscientes de que las familias, los ciudadanos, las pequeñas empresas están pasando dificultades y tienen menor renta disponible, y todos coincidimos en que bajar impuestos lo que hace es incrementar el dinero que los ciudadanos tienen en su bolsillo, parece que lo lógico sea bajar impuestos, para que los ciudadanos tengan más renta disponible y por lo tanto puedan pasar esta situación con un menor nivel de agobio. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace el Gobierno de España? Buscar chivos expiatorios, pensar que hay unas ciertas empresas que se dedican a generar un caos de precios simplemente para perjudicar a sus clientes y poder seguir subiendo impuestos. Es decir, todo lo contrario de lo que es necesario hacer. Miren, hace poco, este verano tuve la oportunidad de estar un día en Gibraltar y me fijé en el precio del combustible, de la gasolina. Estaba 45 céntimos por litro más barato de lo que está en España. La empresa, la gasolinera, no era British Petroleum, no era Shell. Estaba en Gibraltar, pero era Cepsa. Es decir, mismo coste del crudo, mismo coste para lo que es la producción y el refinamiento del petróleo, y sin embargo 45 céntimos por litro más barato. ¿Cuál es la diferencia? Los impuestos. Por lo tanto, es indudable, es innegable, es indiscutible que lo que tiene que hacer el Gobierno de España es bajar impuestos. Tiene que bajar todos y cada uno de los impuestos que afectan a la energía, los impuestos que afectan a la alimentación, porque es lo más fácil, lo que produce efectos más rápidamente y lo que más notan las familias. En vez de seguir subiendo impuestos, seguir recaudando cantidades adicionales para después crear programas en los que decide a quién le da y a quién no le da. El único que de verdad ha resultado beneficiado por la inflación es el Gobierno de España, es el Gobierno de Sánchez. En los 7 primeros meses del año ha recaudado 22.000 millones de euros adicionales, exclusivamente por la inflación. Pues esos 22.000 millones de euros le dan margen precisamente para devolvérselo con bajada de impuestos a todos los ciudadanos. Ese es el escenario que nosotros planteamos. Por eso, siguiendo el camino que iniciamos hace 18 años, no como consecuencia de la presión de ningún partido político, sino de algo que iniciamos hace 18 años, el Partido Popular sigue bajando impuestos. Por eso, en el próximo pleno veremos el debate a la totalidad que han presentado los grupos parlamentarios de izquierda respecto al proyecto de ley de nuevas deducciones fiscales. Por eso, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha registrado un proyecto de ley que hoy
en la Junta de Portavoces hemos dado el visto bueno para que pueda ser tramitado en lectura única, que es el de mejorar la bonificación, el impuesto de sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos, elevándolo al 25%. Por eso el Gobierno presentará en breve un nuevo proyecto de ley, deflactando la tarifa del IRPF. Porque no deflactar, y es lo que está haciendo el Gobierno de España, es subirle de manera camuflada los impuestos a los ciudadanos. Y esa bajada y esa deflactación, teniendo en cuenta que en el año 2022 ya se produjo la aprobación y la entrada en vigor de la rebaja de 0,5 puntos en el impuesto de la renta de las personas físicas, lo que supuso una rebaja del 5,5% a las rentas medias y las rentas bajas de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la deflactación de la tarifa, más la deflactación, que es muy importante, del mínimo personal y del mínimo familiar, hará que en muchos tramos de renta, especialmente los más bajos, la rebaja para el año 2022 de las familias madrileñas esté probablemente en torno al 11%. Y por lo tanto, ese es el escenario que nosotros defendemos y es lo que queremos hacer. Otros están pensando en otras situaciones. Están pensando en crear programas, incrementar recaudación para después decidir a quién se lo dan. Porque lo que le importa no es el bienestar de los madrileños, no es el bienestar de los españoles, sino simplemente que los ciudadanos estén en deuda con ellos. Y dicho esto, pues estoy a su completa disposición. Sí, buenos días. Pues por seguir con la política fiscal, me gustaría que valorase lo que ha ocurrido en Andalucía, que parece que sigue en la senda de Madrid. Para nosotros es una magnífica noticia, porque significa que hay más de o casi 8 millones de habitantes, que son los que viven en Andalucía, que se suman al más de 400 millones de europeos que viven sin pagar impuesto de patrimonio porque no existe en sus países. Por lo tanto, 8 millones de andaluces que se suman a una situación idéntica a la de más de 400 millones de europeos, incluyendo Madrid. Es una magnífica noticia porque es un impuesto injusto. Es un impuesto que, por ejemplo, en Andalucía significa el 0,6% de su recaudación. Y, por lo tanto, es un impuesto que desde el punto de vista de la justicia tributaria, desde el punto de vista de la justicia intergeneracional, es profundamente injusto. Desde ese punto de vista, estamos absolutamente convencidos de que será de enorme utilidad para el despegue económico de una región tan importante como Andalucía. Y como ha dicho la presidenta, lo que es bueno para los andaluces es bueno para España. Y lo que es bueno para España, sin duda, es bueno para Madrid. Y yo le tengo que agradecer además al señor Lobato la reflexión que ha hecho respecto al posible traslado de millonarios entre regiones por el efecto de la existencia o no del impuesto de patrimonio, porque acaba de desmontar la falacia que ha utilizado la izquierda y todos los presidentes autonómicos respecto a la política tributaria de la Comunidad de Madrid. Porque los presidentes autonómicos socialistas, empezando, por ejemplo, por el señor Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, que ha sido el que más ha sido beligerante respecto a la política de Madrid, nos ha llamado paraíso fiscal, diciendo que lo que hacíamos era competencia desleal y que eso generaba mucha movilidad de millonarios entre comunidades autónomas y que eso lo que hacía era descapitalizar a otras regiones. Bueno, pues el señor Lobato hoy ha dicho que ese movimiento no se da, que es falso. Pues entonces, si no se da y es falso, los presidentes autonómicos del Partido Socialista están mintiendo. Nosotros ya lo sabíamos que estaban mintiendo. Es decir, lo que supone la política autonómica de Madrid en materia impositiva no perjudica a nadie, porque lo que hacemos precisamente es incrementar nuestra recaudación, porque generamos más riqueza, y cuanta más riqueza generamos, más aportamos al sistema de financiación a través de los fondos de solidaridad, especialmente el Fondo de Garantía de Servicios Públicos. Y por lo tanto, yo agradezco la sinceridad del señor Lobato, que ha puesto de manifiesto que ese discurso de la competencia desleal y del dumping fiscal es una mentira socialista. Sí, dos preguntas, portavoz. En primer lugar, sobre su reflexión sobre el precio de la gasolina de Gibraltar. Me gustaría saber si esta portavoz considera que es un modelo deseable el sistema fiscal similar al gibraltareño. Y en segundo lugar, le quería preguntar por la situación de los vecinos de San Fernando de Henares. Creo que ayer hubo una reunión entre la Consejería y los vecinos afectados. Se les transmitió que el contrato de emergencia que se había firmado para atender la emergencia habitacional de esos vecinos había expirado y que a partir de ahora van a recibir una cantidad menor a la que venían recibiendo para hacer frente a la alternativa
una alternativa para poder vivir bajo un techo. Entonces me gustaría saber si es así y qué pasos piensa que debe dar el Gobierno desde el Grupo Popular para garantizar una solución a esos vecinos. Gracias. Respecto a los modelos tributarios, lo importante es que sean acorde a las necesidades de sus ciudadanos. Y lo que es evidente es que en España pagamos muchísimos más impuestos en muchos productos que la inmensa mayoría de los países europeos. Y la energía, la gasolina, es uno de ellos. El gobierno de izquierdas del Partido Socialista con Podemos, el presidente del gobierno, señor Sánchez, la izquierda en esta Cámara, ha sacado pecho, por ejemplo, de la excepción ibérica en materia de poner tope al precio del gas. Y han presumido de que, por ejemplo, en el mercado mayorista el precio del gas ha bajado un 20%. Pero Eurostat acaba de publicar unos datos en los que pone de manifiesto que no en el mercado mayorista, que eso queda muy bien, sino en la factura real que recibimos mensualmente todos los usuarios y todos los consumidores. En el último año, en Francia, la factura de la luz ha crecido un 7,7%. En Alemania, un 16%. En España, más de un 60%. Es decir, la factura de lo que pagamos mes a mes en nuestra factura de la luz multiplica por 8 lo que ocurre en otros países. Eso es consecuencia de una política energética concreta y es consecuencia de los tributos que pagamos en un sitio y que pagamos en otro. Y es consecuencia de una mentira y de una gran falacia. Porque cuando se pone tope a un producto, en este caso como es el gas, que no es nuestro, sino que compramos de fuera, quien compra ese gas no lo puede comprar a un precio más barato porque el precio se lo ponen. Si ponemos tope para que en el mercado mayorista aparentemente se pague menos, eso hay que compensarlo. Y había dos maneras de hacerlo. El Gobierno de España podía haber cogido esos 22.000 millones de euros de recaudación adicional y haber decidido aplicarlo a la factura de la luz de todos y cada uno de los ciudadanos para bajar el coste real o repercutir esa diferencia del precio del gas entre los consumidores que tienen contratos libres, que es lo que ha hecho y que representan básicamente el 70% de los consumidores. Y por eso vemos cómo en las facturas que están llegando tenemos un concepto nuevo, que es aplicación del Real Decreto correspondiente o también, dependiendo de la compañía, ponen tope de gas. Esa es la realidad. Y por lo tanto, no se trata de compararnos con la globalidad del modelo de un país con otro, pero sí por lo menos ser conscientes de que aquí nos están tomando el pelo. Y respecto a San Fernando de Henares, desde el Grupo Parlamentario Popular somos absolutamente conscientes de las enormes dificultades que están atravesando las familias, del perjuicio que están viviendo. Y por eso nosotros somos conscientes y apoyamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga todo lo que tenga que hacer para dar una solución definitiva y lo más rápida posible a todas estas familias. Y creo que la Comunidad de Madrid, en términos generales, lo está haciendo. Yo tengo que recordar que si ha habido retrasos en muchos casos es como consecuencia de que el propio Ayuntamiento de San Fernando de Henares, cuando se le empezó a trasladar la necesidad de declarar ruinas, tardó en muchos casos 6 meses en resolver los expedientes. Pues son 6 meses de retraso que sufren las familias. Es verdad que ahora estamos en un momento en el que sí han acabado lo que son las órdenes de emergencia. Pero eso no es voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es una cuestión legal. Es imposible darle prórroga legalmente a ese tipo de orden. Y para dar solución, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Porque las cosas hay que contarlas exactamente como son. Como todas esas familias van a tener que recibir y los expedientes están abiertos, en algunos casos falta todavía que se presente alguna documentación, pero tienen que someterse a las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que va a tener que pagar la Comunidad de Madrid, en la cual va a ser absolutamente generosa. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid para suplir y poder compensar la imposibilidad de continuar con las órdenes de emergencia es adelantar los pagos de lo que les correspondería a esas familias por la responsabilidad patrimonial. ¿Y qué han hecho? En función de los índices conocidos y oficiales de precio de alquiler en la zona, de momento compensar a esas familias con ese mismo importe. Resulta que el importe de alquiler en la zona medio está en 800 euros. Pues eso es lo que
va a pagar la Comunidad de Madrid a esas familias para que puedan pagar el alquiler. Pero es que además de eso, cuando se resuelvan de manera definitiva todos los expedientes de responsabilidad patrimonial, se les pagará y se les indemnizará de manera generosa por el importe de las viviendas que han perdido, más todos los costes adicionales que están teniendo, incluyendo los alquileres. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista la Comunidad de Madrid está haciendo todo lo que puede hacer. E intentar dar una única solución a todo el mundo, no sé si es posible, porque habrá familias que querrán recibir la indemnización y otras que a lo mejor lo que prefieren, si es posible, es recibir un piso que pueda tener la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de naturaleza y titularidad pública. Por lo tanto, yo creo que la Comunidad de Madrid, reconociendo que existen problemas y dificultades, está haciendo todo lo que puede. Y yo creo que la reunión que tuvo ayer el consejero con las familias y las personas afectadas es una clara demostración de que se quiere estar cerca, de que se está cerca y se le quiere dar una solución definitiva. ¿Alguna pregunta más? Pues, muchísimas gracias a todos.